Muy buenas tardes, bienvenidos a Caníbal, la emisión número 169 para ser exactos. Yo soy Alan Prats, normalmente estaría a esta hora ya el maestro Weber, por ahí viene de camino, no se preocupen, va a llegar. En los controles el maestro Vikingo, desde luego. Y hoy tenemos un invitadazo y un especialazo de un género musical que ha sonado esporádicamente aquí, pero nunca le habíamos dedicado un especial, y que además es una música interesantísima, que es el flamenco. Y quién mejor que para hablar de flamenco que el maestro Jaime Ruiz. ¿Qué tal? Que está acá de invitado y que justo viene de la tierra que vio nacer al flamenco, Andalucía, el sur de España. Y justo, ¿no? El flamenco, ya hablábamos un poco fuera del aire antes de empezar, es interesantísimo porque también tiene una áurea de que no se sabe muy bien, ¿no? Su origen. Es decir, sí se sitúa en España, pero es pues, de entrada una mezcla cultural tremenda, ¿no? Que viene, digamos, de esa España multicultural donde estuvo ocupada casi 7 siglos por los musulmanes, la tradición occidental, desde luego, y toda una mezcla en ese sentido, ¿no? Exacto, yo creo que la gracia y la magia del flamenco es lo que tú acabas de definir. Y a mí me gusta mucho, no soy experto, pero a mí me gusta mucho y creo que es la expresión de la mezcla de cultura que tenemos en Andalucía, ¿no? Que es lo que nos caracteriza, nos ha conquistado todo el mundo. Entonces, dentro de ese criso de cultura, pues actualmente tenemos el flamenco, ¿no? Que lejos de lo que se pueda entender, es una música bastante contemporánea, ¿no? Y que se ha incluido, digamos, es decir, ese éxito también que ha tenido como en otras partes del mundo, creo que tiene que ver también como con este subgénero o denominado así, que a mí me parece una categoría muy ambigua, pero esto de world music, ¿no? O la música del mundo, que digamos ya fuera como de los mercados de pop y demás es lo exótico que viene de otras partes, ¿no? Y que un poco lo que vamos a escuchar esta tarde con nuestro playlist no es tal cual el flamenco más tradicional, sino un flamenco ya más propiamente de la segunda mitad del siglo XX, que además ya se combina con otra de las músicas más populares que dio la segunda mitad del siglo XX, que es el rock, por ejemplo, ¿no? Y cómo eso también influye en el desarrollo de un flamenco distinto a su manera, ¿no? Del tradicional. Exacto, ¿no? Yo creo que también es otra parte importante de la historia del flamenco actual, pues eso a partir de los años 60 y 70 y la influencia del rock and roll, de la época y de todo eso, que es una historia un poco escondida porque quizá le quita un poco de romanticismo, ¿no? A lo que tú decías de la música étnica o algo así, pero sí hay que hablar de la influencia, de la gran influencia que tuvo el rock and roll y bandas como Pink Floyd, los Rolling Stones o Jimi Hendrix en el flamenco actual, ¿no? En el flamenco puro actual, ¿no? No es lo que se entiende como fusión. Así es, pues vamos entonces con nuestro primer bloque musical. Vamos a escuchar a uno quizá de los más grandes referentes de este tipo de flamenco que comentamos ahora, Paco de Lucía, con Ricardo Mondrego, Jerez en Fiestas, del disco Dos Guitarras Flamencas, de 1965. Y también vamos a escuchar a Lola y Manuel con Todo es de color, del disco Nuevo Día, Origen de una leyenda, de 1975, ¿no? Es decir, un momento clave en esa especie de fusión de la que vamos a platicar más adelante. Estamos en Caníbal y ya volvemos para seguir devorando música gitana.
vida no comprende al que sufrió. Señor de los espacios infinitos, tú que tienes la paz entre las manos, derrámala, Señor, te lo suplico, y enséñale a amar a mis hermanos. Señor, y odiar la guerra. Todo es de color, todo es de color, todo es de color, todo es de color, todo es de color. Que grite la flor y que se calle el cardo, y todo aquel que sea mi enemigo, que sea mi hermano. Sigamos por esa senda. Esa luz que está en la tierra y que nosotros apagamos. Señor de los espacios infinitos, tú que tienes la paz entre las manos, derrámala, Señor, te lo suplico, y enséñale a amar a mis hermanos. Derrámala, Señor, te lo suplico, y enséñale a amar a mis hermanos. Todo es de color, todo es de color, todo es de color, todo es de color. Estamos de regreso a este caníbal dedicado al flamenco. Acabamos de escuchar dos rolones, Jerez en fiestas, de Paco de Lucía y Ricardo Mondrego, y Todo es de color, de Lola y Manuel, que justo, ya yo tampoco crean que sé mucho de flamenco. Acá Jaime me estaba explicando un poco, porque quizá ustedes también lo hayan pensado allá afuera. No necesariamente suena a rock, ¿no? Ya decíamos que era como dentro de esta atmósfera cultural de la época que este flamenco se empieza a influenciar, digamos, por expresiones como el rock. Aquí no necesariamente podemos notarlo, al menos, es decir, no hay guitarrazos eléctricos, ¿no? Hay cosas por el estilo. Pero justo en función de un flamenco más ortodoxo y tradicional y cerrado, ¿no? En ese sentido, que rechazaban un poco esa apertura,
un poco a partir de esa comparación es donde cambian las cuestiones, ¿no? Ajá. Sí, digamos que, hombre, Lola y Manuel es un antes y un después, es antes del disco de La leyenda del tiempo de Camarón, ¿no? Que vamos a poner más tarde. Y por eso mismo, ¿no? Por lo que te contaba. De hecho, hay una entrevista con Manuel Molina que le preguntan por su disco favorito y dice que es el Abbey Road de los Beatles, ¿no? Wow, sí. Entonces eso dice mucho. Sacrilegio, ¿no? Dentro de los gitanos, ¿no? Y que se atreva a decirlo, ¿no? Luego está Raimundo Amador, que es un guitarrazo, un guitarrista increíble. También lo contaba, el género que él se inventa prácticamente es de que le prohibían tocar la guitarra eléctrica y al final acabó tocando la música que le prohibían, que era el rock and roll de adolescente, que él no le dejaban escuchar en su casa, y era de esconderse con una guitarra flamenca e intentar, sin que nadie le enseñe, hacer algo parecido a lo que hacía Jimi Hendrix, ¿no? Y de ahí salió Patas Negras, que es un grupazo, los hermanos Amador, ¿no? Que todavía siguen, y todos son de esa época, ¿no? De los 70, ¿no? Que fue la apertura. Y en gran medida también de ahí creo que viene el vínculo que es decir, el enlace que hay entre el flamenco y el rock más clavado deviene forzosamente en rock progresivo, ¿no? Ajá. Es decir, rock progresivo y jazz fusión, porque también comentábamos fuera del aire, el flamenco no es una música fácil de tocar, pues. La banda que lo hace pues son musicazos, ¿no, maestro Weber? Maestro Hola a Weber todos. se incorpora a estos micrófonos. Bienvenido, maestro. Hola, una disculpa a todos, ¿no? Pues problemas laborales, ya sabes, ¿no? El clásico problema del oficinista mundial, pero bueno. No, pues sí, bueno, el flamenco, en realidad no sé, un poco de update en qué parte vamos del playlist. Acabamos de escuchar el primer bloque, Paco de Lucía y Lola y Manuel. Justo. Interesante, pero también yo creo es justamente el primer disco de Paco de Lucía, su disco debut prácticamente. Y en este disco que justo está con Mondrego, ¿no? Sí. Es interesante también la figura de Mondrego porque prácticamente se sabe muy poco de él, ¿no? A pesar de haber tocado en 3 primeros discos con Paco de Lucía. Y que bueno, sin embargo, vemos también como un flamenco muy, no sé si decirle tradicional, porque creo que en sí el género viene desde bastante antes, pero sí muy enfocado en una cuestión muy virtuosa, ¿no? Y ahorita que justo mencionabas como parecido, o bueno, que da hincapié posteriormente cuando se fusiona ya con otros géneros, incluso a tendencias progresivas, pero que en sí yo creo que también una esencia del flamenco, y que justo venía pensando ahorita en el metro de camino acá también, es que es una música sumamente virtuosa, ¿no? O sea, tienes que ser un musicazo verdaderamente para tocar. A pesar, aún así, la versión de Lola y Manuel también que escuchamos muestra otra cara del flamenco, ¿no? Que tal vez no tiene tanto como ese ámbito, como el virtuosismo instrumental, en un sentido de cómo se toca el género a través de un instrumento, pero ciertamente tiene mucha presencia en una voz fenomenal y con un talento increíble, ¿no? Sí, que eso también sería otra de las cuestiones que definen un poco al flamenco, que sería por un lado el canto, los cantaores, porque así se les llama, justo con esta rola de Lola y Manuel, y los tocaores, ¿no? En el caso de Paco de Lucía, ¿no? Un instrumentista, pero cabrón, ¿no? En términos de la guitarra flamenca, porque también hay diferencia, ¿no? Entre la guitarra clásica y la flamenca. El virtuosismo, digamos, el conocimiento de su instrumento, el virtuosismo en la técnica y, bueno, un grande, ¿no? Del flamenco. Hay un componente mágico en el flamenco que a mí me gusta, ¿no? Y yo creo que los propios flamencos y los propios gitanos lo entienden desde esta magia, que la magia es el no razonar todo, ¿no? El no estudiar música en una escuela, no son canciones estructuradas, ¿no? Entonces, al final cuando se habla de flamenco no se está hablando solo de música, ¿no? Se está hablando de una forma de vida, aunque suena súper cliché, claro, ¿no? pero es una actitud, una forma de ver. Por eso hay expresiones en el flamenco que responden mucho a la magia y a la superstición, como el tener duende, el propio concepto de arte. Se dice mucho allí en mi pueblo, ¿no? Que una persona tiene arte, no tiene arte. Y está ese componente mágico, ¿no? Si naciste con ese don para dedicarte a esto o a otra cosa o no, ¿no? Y el duende es eso también, el duende es por una gracia que se da en el ambiente que no se da, ¿no? Entonces, si está el duende, pues parece que hay un duende por aquí dando vueltas y que contagia de arte a todo el mundo, ¿no? Entonces, para mí es otra de las cosas bonitas del flamenco, que también lo que te comentaba antes, ¿no? Que lo puedes estudiar en una escuela de música, pero es que se nota mucho el que lo estudió en una escuela de música de una manera estructurada, estudiando solfeo, tal, que el que nació en una familia y nació con este arte ya por dentro, ¿no? Y realmente hay gente que sí, ¿sabes? Yo no, pero hay muchos paisanos míos que tienen esa suerte.
fuerte, ¿no? Así es. Vayamos entonces ahora con otro bloque musical. Justo vamos a escuchar primero al Dime Hola, alguien que aprendió flamenco totalmente en lo académico y en estudiar música. Un guitarrista también muy, muy, muy cabrón, una figura central del jazz fusión y demás. Vamos a escuchar Mediterranean Sundance, donde justo comparte guitarras con Paco de Lucía. Y también vamos a escuchar a Camarón de la Isla, uno de estos grandes íconos del flamenco, o de ese flamenco más novedoso, menos ortodoxo. Un disco bastante polémico que ya platicaremos de él cuando regresemos. Y aprovecho solo antes de este corte para mandarle saludos a Andrea Sardoya, que nos está escuchando desde España, desde el País Vasco, y se va a dormir en 5 minutos. Entonces hay Hola, muchos Andrea. saludos reglamentarios. Saludos hasta allá. Hola Andrea, ¿qué tal? Tráenos algo. Sí, tráenos algo chido. Vamos con esta música y regresamos aquí a Caníbal.
Estamos de regreso acá en nuestro caníbal dedicado al flamenco. Acabamos de escuchar Mediterranean Sundance de Aldi Meola del Elegant Gypsy de 1977. Un discazo, güey. Un discazo de principio a fin, verdaderamente. Cada vez que empieza esta canción, en la versión que sea de las que conozco, puta, es exquisito. Así. Sí. Además, el intro creo que es especialmente delicioso, güey, ¿no? Pero bueno, también escuchamos Camarón de la Isla, como no, un clasicazo de La Leyenda del Tiempo, el disco homónimo del mismo año, ¿no? No, es de 79, sí, ¿no? 2 años posterior. un Un disco, disco en términos musicales meramente formales, ¿no? Muy controversial, ¿no? Porque justamente, según yo tengo entendido, cuando este disco salió, como que los receptores del flamenco, los fanáticos del flamenco un poco más tradicionales de ese momento, les pareció tanto una aberración como la especie de fusión de géneros que existen, ¿no? Incluso la metida de la psicodelia que ya hay por ahí, pero que hoy en día es considerado definitivamente uno de los discos más importantes del género. No hay duda alguna. Que marcó un antes y un después, ¿no? O sea, el flamenco actual nace a partir, yo creo que con este disco. Sí, exacto. Sí, muy buena observación, porque me parece justamente que el flamenco actual siempre rescata elementos de justamente de otros géneros, y no sé, yo no soy tan particularmente conocedor de este género, pero creo que sí todo empieza aquí, ¿no? Justamente, más o menos. Sí, no, exacto. Hay que entender la época y el mundo cerrado de entonces, ¿no? Y los 70 y tal, y de repente irrumpe un gitano con guitarras eléctricas y con batería, y sin que deje de sonar flamenco de siempre, ¿no? Entonces yo creo que en la época, hombre, yo no estaba, ¿no? Pero el público de entonces tenía que alucinar en colores, ¿no? De mirar el escenario y decir, ¿esto qué es? ¿No? Y la sorpresa fue decir, a las personas que nunca le han gustado el flamenco, de repente se acercaron al flamenco con este disco, y las personas que estaban dentro del flamenco también acabaron respetando mucho este disco. Entonces fue el boom, ¿no? Y que también creo que algo importante un poco como para, o sea, que nos permite como entender mejor como este salto, digamos, digamos como al éxito un poco más amplio en términos de audiencias del flamenco, es también en el marco de esa llamada, que se puede poner en duda desde luego, pero esa llamada transición a la democracia en España, ¿no? Es decir, son los años 70 donde empieza a haber como apertura real, a diferencia de lo que ocurría en años anteriores, y eso permite también la salida de esta música hacia el exterior de España, y por otro lado la llegada justo, ¿no? De rock, de jazz, de un montón de cosas que no necesariamente llegaban a España, o que llegaban de manera muy marginal y muy a cuentagotas, ¿no? Yo creo que hay que por lo menos hay dos historias de la música, ¿no? Y esta historia es la oculta, ¿no? O sea, lo que tú dices de la transición, pues sí, se habla de la movida madrileña, se habla de Mecano y se habla de Miguel Bosé, pero hubo otra transición en el flamenco, y mucho antes hubo un Woodstock en Sevilla y en Andalucía, de grupos como Triana y lo que hablamos, muy psicodélico y muy tal, que tirados también al progresivo, ¿no? Ajá, ¿no? Pero al final eran músicos de no solo del flamenco, ¿no? Ahí se juntaron muchos músicos del jazz y del rock que de repente hicieron un clic con los gitanos jóvenes de entonces, porque hay que hablar que los artistas que muchos de ahora siguen vivos, en esa época eran muy jóvenes, ¿no? Tenían 20 años, 21 años. Entonces que esa es la primera generación que se abrió, y muchos se hicieron hippie, ¿no? Y eso es la época, porque es lo que tocaba, y eso fue algo nuevo. Entonces yo creo que eso forma parte de la fusión, y es una parte de la historia de la música que de la que no se habla tanto, y muy interesante. Es totalmente un nuevo periodo, yo creo, o sea, con este disco de Camarón de la Isla, La Leyenda del Tiempo, que justamente, así, retomando esta cuestión de la fusión, sí se abre verdaderamente el flamenco como género, ¿no? A otros... pues sí, a otros géneros musicales, valga la redundancia, ¿no? Es solo como 2 años después, ¿no? El disco en vivo que tienen Paco Lucía y John McLaughlin y Aldi Meola, que justamente es muy centrado en el flamenco, pero definitivamente está toda esta presencia de cómo puede mezclarse, más que con otros géneros, con otras maneras de tocar la guitarra, ¿no? Claro, pertenecientes a otros particularmente géneros, ¿no? Con ese disco y con esos personajes, ¿no? Exacto, ¿no? Muy representativos de otros géneros, muy respectivamente hablando, que Aldi Meola justo norteamericano, bueno, Paco de Lucía español y McLaughlin británico, ¿no? O sea, también cada uno en su técnica y su conocimiento, ¿no? Del instrumento y de la música que cada uno de ellos hacía por su cuenta. También se fusiona en un principio, ¿no? Luego la fusión ha ido evolucionando, pero yo creo que las primeras fusiones son con los géneros musicales con los que se entiende el flamenco, y que son más o menos similares. Por ejemplo, con esto de la magia que hablaba antes, pues
pues el jazz también tiene mucho de eso, el blues también tiene mucho de eso, ¿no? Mucho de desorden, de contestatario, de improvisación, de sentimiento, ¿no? El llamado tema racial, los negros en el blues, ¿no? Los gitanos en el flamenco, ¿no? O tema, y luego las discusiones hasta son parecidas. Entonces yo creo que en el momento en el que se encuentran unos negros del Bronx, ¿no? que tienen un discurso parecido, se cruzan con un Paco de Lucía, con un gitano, aunque no hablen el mismo idioma, les está sucediendo algo muy parecido, ¿no? Y yo creo que hay un entendimiento muy bonito. Claro, sí, sí. Muy curiosamente, usualmente en este tipo de fusiones que se dan con el flamenco es también con otros géneros muy centrados en la guitarra, ¿no? Digo, el jazz no es necesariamente el caso, pero sí el caso con el rock, con la fusión en general, con el blues, ¿no? Que creo que son géneros que rescatan muchísimo del virtuosismo guitarrero que hay en el flamenco esencialmente, ¿no? Inherentemente al género, y que, bueno, hacen algo nuevo a partir de eso, pero que en esencia siempre está esa presencia de la guitarra y también de solear, ¿no? De solear a madres. Y manda la voz también, a diferencia de otros géneros de música, son los músicos los que tienen que adaptarse al que canta, ¿no? Entonces, yo creo que son unos géneros de música en los que hay una conversación entre guitarra, voz, ¿no? Sí, es totalmente un diálogo. Ajá. Siempre. Ajá. Y cuando a eso se le suma, digamos, el baile, los bailadores también, que también juegan un papel instrumental, porque al final hacen percusiones, ¿no? Y que en una pieza de flamenco donde se escuchan estos tres elementos que son los característicos de la música, como que esa amalgama es como perfecta, ¿no? Como que ahí como que florecen, ¿no? Esos sonidos que caracterizan al flamenco. Se amalgama, me gusta esa palabra, ¿no? Y creo que define mucho al flamenco, aparte que también es árabe, ¿no? Exacto. Pero sí, creo que desde ahí, y es lo que también hablábamos al principio, el flamenco desde su origen es fusión, ¿sabes? No existe el flamenco genuino, por así decirlo. Existe la música de los gitanos que venían de la India, y existe la música que por entonces me imagino que se tocaba por Andalucía y el mundo árabe, y lo que decíamos antes, ¿no? Si los escucha por separado, entiende perfectamente. La No Smoking Orchestra. Sí, de la No Smoking Orchestra. Sí, cuando los vi, digo, coño, digo, normal, ¿no? Digo, es que se ve que son gitanos, es que es lo mismo, hasta tienen un deje por ahí, ¿no? Entonces, pues sí. Es interesante al hablar de un género que en sí, desde el inicio, es una fusión, una amalgama, como decíamos, y que en sí no hay una forma particular o así o arquetípica de tocarlo, y que en sí creo que también predispone al género a mezclarse con otras cosas de antemano, ¿no? Y que creo que seguirá haciéndolo para siempre, que creo que es algo que veremos y exploraremos un poco más en el bloque que viene, ¿no, Alan? Sí, justamente ahora vamos a escuchar el garrotín de Smash, agujetas, historia, pereza y vanguardia del flamenco. Es un playlist, ¿no? Algo así de Spotify. Es que por ahí? Esa referencia es donde está esa rola, ahora está en ese disco, pero viene de una banda que duró muy poco tiempo porque murieron en un accidente de coche uno de los cantantes, y es una banda británica asentada en Sevilla que logra que hubo un productor que es un personaje que es digno de conocer, que se llama Gonzalo, ya no me acuerdo, ¿no? Ahora me acordaré, pero que es el productor y es el primero que tuvo la idea en unir el rock con el flamenco, digamos. Entonces tenía esta banda de rock británico e invita a Manuel Molina, el de Lola y Manuel que escuchamos antes. Lo intentó invitar para que colaborara, se negó, lo mandaron al servicio militar y le chantajearon. Le dijeron, te sacamos del servicio militar si grabas esta rola con nosotros. Y este hombre fue cuando empezó a escuchar Pink Floyd, empezó a escuchar Led Zeppelin y tal, y le cambió la vida, ¿no? Le cambió. También vamos a escuchar Pachamama de Ofunquillo, algo ya más reciente, algo del 2018, un poco también para ver estos saltos y estos distintos sonidos con los que convive el flamenco. Vayamos a la música y regresamos aquí a Caníbal a devorar música.
Pachamama, todo para Pachamama. Yo creo que embrudeció, todo para Pachamama. Niña, esa de la tierra, vámonos, bueno, todo para Pachamama. Dedo en la mano un oscuro, solo fumo marihuana. Y todo para Pachamama, yeah. Todo para Pachamama. Me compromete, me compromete tú, me compromete tú, me compromete. Que tú me comprometes, que tú me comprometes. Cuando te pones la cinta carnada sobre tu roete. Me compromete tú, me compromete. Cuando te pones la cinta carnada sobre tu roete, me compromete, me compromete. ¡Caramba! ¡Me gusta! A la madre tierra diera un poquito Pachamama, pa' que conmigo tú te vinieras. Poquito Pachamama, pa' que conmigo tú te vinieras. Pa' pintar una paloma se pinta con facilidad. Pero para pintarle el pico que como chunca dificultad, chunca dificultad. Vaya que sí, vaya chivari, que petadita que en el culo te doy. Y Veracruz no Veracruz, ni Santo Domingo Santo, ni Puerto Rico te rico, pa' que lo veneren tanto, pa' que lo veneren tanto. Te quiero yo, más que la madre que te parió. Estamos de regreso aquí a Caníbal. Acabamos de escuchar un bloque claramente más fusión en ese sentido. Escuchamos primero El Garrotón de Smash con esa colaboración de Manuel Jiménez. Molina. Y también escuchamos a Funquillo, Pachamama, un disco de colaboraciones. En esta, justo en un tono súper flamenco, un disco o una banda propiamente más de funk, pero que coquetea ahí con distintos sonidos, entre ellos el flamenco. Vamos a pasar directamente a nuestro siguiente bloque, muy en esta tónica de fusión. Vamos a escuchar ahora a Los Reincidentes, una banda de punk rock
del sur de España, donde había poco punk rock. Los Reincidentes, vamos a escuchar La Viuda, también incorporando, ¿no?, estos elementos propios del flamenco, y una sorpresaza que yo creo les va a gustar allá afuera. En un Caníbal no podía no haber guitarras eléctricas. Vamos a escuchar Flametal, una fusión brutal de death metal con flamenco. Vayamos a escuchar estas rolazas y regresamos a despedirnos.
Estamos de regreso a este Caníbal. Ya casi para despedirnos, acabamos de escuchar a La Viuda de los Reincidentes, una banda espectacular de punk rock española, particularmente de Sevilla, de Andalucía, no, es decir, fuera de la escena punk de española, que en realidad se concentra al norte, ¿no? En el País Vasco. Y escuchamos también a Flametal, que de hecho sigue por ahí de fondo, que uno pensaría que es una banda metalera española que fusiona este rollo, y la verdad es que es una banda de Estados Unidos, de California, que seguro les encanta el flamenco y le entraron de lleno, ¿no? Para fusionar pues con el metal, que creo que lo hacen muy bien. Creo que está muy bien lograda esta mezcla. ¿Qué te pareció? Tú no conocías a Flametal, ¿verdad? No, sí, me ha gustado, como que mantiene la esencia, ¿no? Sí. Se nos está acabando el tiempo. Desde luego también, como casi todos los temas que tocamos en este programa, el flamenco pues da para mucho más en realidad. Es todo un universo, ¿no? Sí, la verdad un género sumamente interesante desde la perspectiva en cómo de esencia es un género que se fusiona con otras, o absorbe, ¿no? Por así decirlo, otros géneros musicales como tal, pero bueno, también muy virtuoso y de entrada muy, muy interesante para cualquier, creo que melómano que esté escuchando por ahí afuera, ¿no? Queremos aprovechar para ir mandando los saludos ya finales del programa a mucha gente que nos estuvo escuchando por ahí. Un saludo muy especial al Martín Chava Belmont, que no había estado presente desde hace unos programas. Ahí se disculpó un poco por sus ausencias, pero que dijo que ya Caníbal lo estaba pidiendo, y así es, maestro, ¿no? Qué bueno que está de regreso. Un saludo también al auténtico un saludo muy importante al auténtico Canifán, Juan José Sánchez Bracamontes, ¿no? Estuvo muy calladito hoy, ¿no? Estuvo calladito, pero yo creo que es porque estuvo muy así muy reflexivo, muy atento, ¿no? A todos esos rasgueos tradicionales del flamenco, ¿no? Y que bueno, al parecer yo creo que sí, yo creo que este sí fue de sus especiales que le pudo haber gustado, ¿no? Digo, hay otros especiales como el Metal Extremo que tal vez no le entran mucho, pero esto definitivamente sí. Este seguro sí, ¿no? Bueno, en Twitter igual. Saludos también por allá Lorena Solagaistúa, que nos estuvo escuchando, que también ustedes pueden escucharla. Oli. Salen los miércoles a las 10:30 de la noche. Saludos, Lore. Saludos también pues a toda esa banda que está por ahí escuchando y no se reporta. ¿Tú quieres mandar saludos a alguna parte de Andalucía, Jaime? Hombre, pues claro. A ver, a Andalucía entera. Y a Jerez, especialmente a Jerez de la Frontera, que es la cuna del flamenco, ya que estamos, ¿no? O sea, ya que lo presuma. Pues muchas gracias. Qué chido que te diste una vuelta por acá, melómano, y digamos fuente directa. Gracias por invitarme cuando quieran. Estuvo chido. Les recordamos también que nos pueden seguir en Paganos del Tercer Mundo por YouTube, donde tenemos contenido exclusivo y también subimos estos podcasts o Caníbal más bien ya en formato de podcast. La próxima semana tenemos un programa dedicado al garage en general, habrá seguro punk rock, etcétera. Va a estar bueno. Un saludo final también a nuestras amigas feministas que nos retransmiten todos los viernes a las 4 hora de México, desde la radioneta de Valparaíso, Chile, ¿no? Un proyecto auténticamente feminista, tiene como 17, 18 años de existir y que bueno, nos retransmite siempre, y también tiene programación muy variada y de alto calibre independiente. Saludos hasta Valparaíso. Aguante Chile. Aguante Valpo. Se quedan con la hora dada en compañía del maestro El Ale, por supuesto, y como es nuestra costumbre nos vamos a despedir con el maestro Frank Zappa y sus Mothers of Invention, que desde luego no hacían flamenco, pero hoy el Uncle Meat cumplió 49 años, güey. Chingo de años, un discazo que pues vamos a escuchar justo el preludio a King Kong, una de las piezas centrales de la carrera del maestro Zappa. Se quedan con esto y nos escuchamos y nos vemos la próxima.